Recuerden, el apuntador lo que tiene es la dirección de memoria, en este caso del nodo. Entonces, y este de aquí estaría apuntando. Si es una cola circular, pues este estaría apuntando para acá. Y este a su vez estaría apuntando para acá. ¿Sí? Y bueno, recuerden que aquí vamos a tener digamos, el inicio y el fin, ¿no? De la cola. Y este lo vamos a tener apuntando aquí y este lo vamos a tener apuntando acá. Ahora, en una lista circular, en realidad cuando se vuelve circular, pues ya nosotros podemos recorrer hacia un lugar o hacia otro. Entonces yo aquí puedo tener un índice o pues sí, vamos a llamarle índice, ¿sí? O actual o como le queramos llamar. Y este puede estar apuntando a este. Entonces, vamos a tener las funciones de agregar uno, quitar a alguien de la fila o que se desforme, o insertar. Entonces, en este caso, cuando se pide que estén ordenadas, de lo que se trata es que si yo inserté aquí el nodo, no sé, el nodo Z, y después inserto el nodo B, este tendría que quedar al principio y este tendría que quedar al final. ¿Por qué? Porque queremos que esté ordenado. ¿Sí? No queremos ordenar la fila o la cola, no la queremos ordenar después de que ya se insertaron los datos, ¿no? Porque eso pues, nos podría llevar algún tiempo. Lo que tendríamos que estar haciendo es que cada vez que se inserte uno, tendríamos que buscar cuál es el lugar en el que se va a insertar. Y para eso, bueno, podemos ayudarnos del índice para que se vaya moviendo, ¿sí? Entonces, aquí el chiste era, bueno, uno era formar, pues hacer la estructura, ¿no? Hacer los nodos con sus respectivas, con sus respectivas ligas o apuntadores hacia los siguientes nodos, o al anterior, al nodo siguiente o al nodo anterior. Y el chiste aquí era que cuando insertáramos uno, desplazáramos este índice de tal forma que cuando se insertara exactamente en el lugar que le correspondía. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que aquí tuviéramos, pues bueno, aquí tuviéramos B y acá tuviéramos Z. ¿Sí? Si yo inserto un nodo, vamos a poner aquí, va a quedar, bueno, lo voy a poner acá. Aquí voy a insertar un nodo nuevo. Y este nodo va a ser la letra, vamos a poner la letra G. Entonces, cuando yo trato de insertar lo que tendría que hacer es el índice moverlo de tal forma que quedara en una posición donde voy a insertar G. En este caso, vamos a suponer que el índice estuviera aquí. Entonces, como G es mayor que B, que es el que está apuntando la índice, entonces yo tendría que avanzar el índice 1. Y ahí va a depender de, yo tendría que buscar cuando G fuera menor. ¿Sí? Entonces yo aquí verificaría, ¿es mayor que B? Sí, entonces me muevo 1, me muevo el índice para acá. ¿Sí? Aquí verifico, aquí tengo la Z. Entonces, como si es menor, entonces aquí es donde yo tendría que insertar este nodo. Y entonces tendría que hacer que esta
esta liga apuntara para acá, este sería el nuevo, esta liga apuntara para acá, esta liga apunte a este, y esta liga apunte al anterior, y la liga de este, de aquí, del siguiente, apunte a este. ¿Sí? Y estas, bueno, estas ligas ya no quedarían. ¿Sí? Y entonces ya quedaría este nodo entre estos dos. ¿Sí? Entonces lo único que tendríamos que hacer, así como teníamos nuestra, digamos, nuestra cola, y en la cual cuando nosotros insertábamos, se iba al inicio, o sea, se insertaba acá al final, ¿sí? Siempre que tenemos una cola, insertábamos uno, se ponía aquí al final. En este caso lo que tendríamos que hacer es insertarlo entre alguno de los nodos. Primero tendríamos que verificar qué letras tiene, ¿sí? Para que yo lo inserte. Ahora, si esta fila yo la empiezo de forma ordenada, siempre va a estar ordenada. Y entonces cada vez que yo inserte uno nuevo, ¿sí? Y lo inserto correctamente, entonces la cola va a permanecer ordenada. ¿Sí me expliqué? Sí, ahí sí. ¿Sí? Acuérdense, ahorita todavía no estamos hablando de ¿de qué instrucciones voy a usar? Lo primero es entenderlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, un diagrama me puede ayudar. ¿Sí? Hay personas que, bueno, el diagrama, bueno, no les gustan los diagramas, bueno, pueden hacerlo, pues pueden hacerlo de forma escrita. Pueden hacerlo de forma escrita o como quieran, pero primero es hacer un diagrama y encontrar el algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo que yo voy a utilizar aquí? Bueno, lo que voy a hacer, si yo tengo una lista ordenada, lo que yo tendría que hacer es ir buscando con el índice, ¿sí? Moviendo el índice hacia adelante o hacia atrás, como yo quiera, irlo moviendo e ir comparando con la letra nueva que se va a insertar. Entonces, cuando yo encuentre que es mayor que la letra anterior y menor que la letra siguiente, ahí lo inserto, ahí lo tendría que insertar. Ahora, para insertar lo que hago, bueno, la liga anterior de este va a apuntar al nuevo, la liga siguiente del nuevo va a apuntar a este de aquí, la liga siguiente de este nodo apuntaría al nuevo, y el nuevo, la línea anterior, apuntaría a este. ¿Sí? Esos serían digamos, los pasos que tendríamos que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi algoritmo? Buscar la posición donde va a ir la letra nueva que voy a insertar. ¿Cómo hago eso? Pues verifico con el índice, si este es mayor, entonces avanzo. Si es menor, entonces ahí quiere decir que quedó. Vamos a suponer que aquí hubiéramos tenido la B y aquí hubiéramos tenido la E. ¿Sí? Entonces, si yo voy a insertar la G, verifico, ¿es mayor que la B? Sí. Entonces, me muevo al siguiente, ¿es mayor que la E? ¿Es menor que la E? No. Entonces, ¿qué hago? Avanzo. Y entonces, esta G ya no hubiera quedado aquí, sino que yo lo hubiera tenido que meter acá, entre estos dos. ¿Sí? Entonces, yo tendría que ir avanzando y verificando o comparando las letras para ver si es mayor o menor. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, aquí no, profe. Ahorita no. ¿Sí? ¿Para todos? Todo bien. Todo bien, profe. Todo bien, esa profe. parte sí. ¿Sí? ¿Todos lo pensaron de esa forma? ¿Alguien tiene otro algoritmo diferente? Acuérdense que
Aquí en la programación podemos tener varias formas de hacer las cosas. ¿Sí? No existe una sola. Puede ser que haya una sola, pero en muchos casos pueden existir varias formas de hacer. ¿Alguien encontró otra forma de realizarlo? Pues yo, como lo había pensado, que igual no era tan correcta, pero era metiendo los datos a un arreglo, ordenarlos y luego meterlos al- pues, a los nodos ya ordenados. Pero pues ahí es como más sencillo. Sí, Sí, o sea, pues no se ocuparía pues eso de estar metiendo y así. O sea, nada más sería pues acomodarlos directo, ¿no? sí. Recuerden que ¿por qué se utilizan este tipo de estructuras dinámicas? Eso es cuando no sabemos cuántos vamos a tener. Entonces, cuando nosotros utilizamos arreglos, eh, es porque sabemos cuántos vamos a utilizar. Y la forma más eficiente es esto. Cuando tengo uno nuevo, pues yo le inserto exactamente dónde va y entonces ya queda ordenado. Ya no tengo que hacer un proceso de ordenamiento. Que recuerden, si nosotros tenemos 3, 4, 10, 20, 100 elementos, pues tal vez sea rápido ordenarlos. Pero imagínense si tuviéramos una lista de 100,000, el proceso de ordenar 100,000, pues cuánto va a tardar. Pero en cambio, si yo lo voy haciendo ordenado, si yo voy metiendo los datos de forma ordenada, pues ya me ahorré ese proceso de estar ordenando cada vez que llega uno o dos o tres nuevos. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar eso. Estas estructuras son para optimizar la memoria, ¿sí? Porque no sabemos cuántos vamos a usar. Y la otra es para hacer las cosas más rápido. Entonces, si yo aquí les digo, voy a tener 10 elementos, no importa, hago el proceso de ordenamiento y ya lo va a hacer bien rápido. Pero imagínense que tengo miles, pues entonces el proceso de ordenamiento ya no va a ser tan rápido. Y nuestro algoritmo pues ya no sería tan eficiente. Pero es correcto, o sea, al final de cuentas, lo que propone su compañero de meterlos a un arreglo y ordenarlos, pues bueno, pues sí lo resuelve, ¿no? Bueno, ¿alguien más con alguna otra idea? Y les digo, aquí no hay ideas buenas y malas, ¿eh? Simplemente eh, de lo que se trata es que se planteen las cosas y que uno ya cuando esté eh, digamos, trabajando ya en algo, en algún proyecto, podamos encontrar o podamos decidir cuál es la opción más óptima para lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Abner, Las letras lo voy ordenando conforme al código ASCII, ¿no? ¿sí? O sea, usa el código ASCII y con eso, como es una 121, 122, de ahí lo agarraron. Hay como que asignarle a nosotros un número a E y un número a G y un número a... No, no, no. De hecho, ustedes pueden comparar. O sea, ustedes cuando tienen el if, o sea, ustedes pueden tener un if y aquí pudieran tener letra, letra uno mayor que letra 2. ¿Sí? Vamos a poner que estas fueran variables. Si esta tiene la Z y esta tiene la A, esto le regresaría a true o verdadero. Sí, internamente podemos hacer este tipo de comparaciones. No es necesario que le asignemos un número o algo así, no, automáticamente lo hace. Cuando tenemos un número, bueno, si estas variables fueran números, pues bueno, lo hacen automático. Cuando nosotros tenemos cadena de caracteres, ahí sí esto no funciona, porque recuerden que el lenguaje C, en lenguaje C no existen los strings. Los strings son eh, arreglos de tipo char. Entonces, para comparar, ahí existen las funciones. ¿Sí? Entonces, ahí tendremos que buscar una función dentro de la librería string que nos ayuda a hacer la comparación.
¿de acuerdo? Pero para letras, que es nuestro caso, aquí tenemos letras, así directamente podemos compararlas. Perfecto, profe, gracias. Hay otros lenguajes de programación donde los strings los podemos comparar así tal cual. Entonces, si aquí tuviéramos Zárate o Sara y aquí Ana, ¿sí? Entonces podemos hacer este tipo de comparaciones. ¿Sí? Pero en lenguaje C no, porque los strings son arreglos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? Entonces, Profesor, una pregunta. sí. ¿Va a abrir la asignación de la práctica? Ah, para entregar el reporte. Ajá. Ah, sí. Siempre que se me olvide, por favor, recuérdenme. Pero sí, vamos a abrirlo. Listo, ya está. Entonces, ya la tienen para subirla. Em, bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Entonces, Sí, profe, perdón, pausa. Nada más, era ver si nos podría hacer un ejemplo en el compilador de más o menos cómo tendría que haber quedado. sí, ahorita lo vamos haciendo. A ver, entonces,
Vale, entonces vamos a irlo haciendo paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el nodo o el bloque. ¿Sí? Entonces es la estructura nodo. Aquí dentro los datos, bueno, vamos a ponerle que es de tipo char y le vamos a llamar dato. Y aquí vamos a tener vamos a crear el apuntador que sea anterior. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es esto. Crear el nodo que vamos a utilizar. En este caso solo vamos a tener un dato, que sería de tipo char, pero aquí podríamos tener muchos datos más, y vamos a tener dos apuntadores, uno al anterior y otro al siguiente. Entonces, ¿cómo declaramos apuntadores? Pues sería el tipo de dato, en este caso es struct nodo, porque van a estar apuntando a nodos de este tipo, el asterisco para indicar que es un apuntador y el nombre. Entonces le vamos a poner and y sig. Ahora, aquí lo estoy poniendo fuera del main. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué lo ponemos fuera del main? ¿Es variable global? Porque lo vamos a ocupar en las funciones. Entonces lo vamos a ocupar. Sí, alguien, no me fijé quién, pero uno de sus compañeros mencionó que es una variable global. ¿Esto es una variable? Es una estructura global. Es una estructura. Recuerden, las estructuras no son variables. ¿Sí? Esto, lo único que estamos diciendo es cómo va a ser esta estructura, qué datos va a contener. Entonces, nosotros ya lo declaramos fuera del main para que sea global y lo podamos utilizar en cualquier función que nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora sí vamos a declarar nuestras variables y en este caso vamos a declarar las globales también para poder utilizarlas en cualquier función. ¿Sí? Entonces vamos a llamar struct nodo. ¿Y cuáles son las variables que necesitamos utilizar? Bueno, necesitamos un apuntador, un apuntador que se llame inicio, que me indique cuál es el inicio de la cola. Necesitamos otra que sea el fin o el final. Necesitamos otra que sea el índice. ¿Necesitamos algún otro apuntador? No, creo que no, profe. Pues vean, al menos aquí, como teníamos nuestra estructura, tenemos el inicio, el fin. Profe, ¿no necesitamos auxiliares para cuando vayamos a ordenar? Sí, pero como los auxiliares precisamente son esos auxiliares y solo los vamos a utilizar para borrar, esos pueden quedar dentro de las funciones para que no se vuelvan globales, para no tenerlos ocupando memoria en todo el programa, durante toda la ejecución del programa. Entonces, esos auxiliares sí los podemos declarar dentro dentro de cada función según los vayamos a utilizar. Igual nuevo, cuando creamos uno nuevo, pues ahí creamos esta variable. ¿Sí? Pero los que vamos a estar utilizando durante todo el programa, pues sería inicio, fin y el índice. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. No, aquí no. No, profe.
Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Vamos a ¿Me puedes explicar rápido ese funcionamiento? ¿Cuál funcionamiento? Struct nodo apunta a inicio, o sea, solamente está diciendo que nodo apunta a inicio, final, índice. ¿O cómo? No. Acuérdense, aquí estamos definiendo el nodo. El nodo, acuérdense, son estas estructuras. ¿Sí? Entonces lo estamos definiendo. ¿Qué vamos a tener en nuestro nodo? Aquí vamos a tener los datos. En este caso solo tenemos un dato, que yo le llamé dato. Es donde vamos a guardar una letra. Y tenemos dos apuntadores. Un apuntador que va a apuntar al siguiente nodo y otro que va a apuntar al nodo anterior. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Esto de aquí es este dibujito. Bueno, la estructura nada más. Ahora, aquí abajo, esto de aquí no es una variable, esto nada más es la estructura. Aquí abajo estamos definiendo ya variables. Entonces, ¿cómo declaramos una variable? Pues primero va el tipo y después va el nombre. Pero en este caso, como estos son apuntadores, ¿sí? Este de aquí, este índice, lo que va a tener es dirección de memoria de un nodo. Lo mismo que fin va a tener la dirección de memoria del último nodo. Inicio va a tener la dirección de memoria del primer nodo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, estos de aquí son apuntadores. Estos ya son variables. ¿Sí? ¿De qué tipo? Bueno, en este caso van a apuntar a nodos. ¿Sí? Van a tener direcciones de memoria de nodos, que son estructuras de este tamaño. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos? Sí. Sí, profe. Bueno, para mí Sí, sí. profe. Sí. Bien. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué funciones vamos a tener aquí o qué procesos vamos a tener? Pues bueno, el primer proceso va a ser agregar nuevos nodos a esta cola. Entonces, vamos a tener aquí una función y le vamos a llamar agregar nodo. Vamos a llamarle agregar nuevo para no confundirnos. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser uno, cuando nosotros vayamos agregando los nodos. Ahora, ¿qué otro vamos a tener? Vamos a tener un proceso para avanzar, para que el índice se vaya moviendo a través de los nodos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definirlo acá. Y vamos a poner uno que se llame avanzar. Y vamos a crear uno para retroceder, para que nuestro índice se pueda mover hacia el siguiente o hacia el anterior. Y entonces aquí le vamos a llamar void avanzar, le vamos a llamar retroceder. Y entonces, esos van a ser las primeras funciones que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Ahorita no hemos hecho nada, nada más estamos diciendo los procesos que vamos a hacer. ¿Sí? Las tareas que podemos hacer. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, denme un minuto. Bueno.
Bueno, entonces ahora sí vamos a crear esta función. Entonces, ¿quién me dice que qué vamos a hacer en esta función? ¿Agregar una Primero letra? creo que sería reservar el espacio, ¿no? Reservar el espacio, ¿todos están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, aquí vamos a utilizar vamos a hacer un nuevo nodo. Entonces, para crear un nuevo nodo, pues tenemos que declarar una variable. En este caso vamos a llamarle nuevo. Entonces vamos a copiar esto de acá. Entonces aquí, vean, lo que estamos declarando es una variable apuntador, que se va a llamar nuevo, ¿sí? Y que va a tener la dirección de memoria de un nodo. Entonces ya tenemos nuestra variable que vamos a utilizar. Bueno, ahora, algo importante aquí, cuando vamos a agregar un nuevo nodo, cuando lo creemos, vamos a mandarle los datos. En este caso, solamente tenemos un dato, que de hecho se llama, lo pusimos así a la variable. Entonces, cuando lo creemos, vamos a mandarle como parámetro ese valor, que en este caso sería una letra, ¿no? O un carácter. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es recibir, vamos a llamarle letra. Entonces, aquí vamos a recibir una letra y cuando creemos el nodo, esa letra la vamos a guardar en el nodo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo creamos una nueva variable o o esa nueva estructura? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para crear una nueva estructura? ¿Qué instrucción necesitamos? Malo. Ujú. Entonces vamos a utilizar la instrucción malloc o malloc. Ahora, ¿qué parámetro tenemos que darle a esta función? La cantidad de memoria que va a ocupar ese. Ujú. O que va a reservar. La estructura, no. Que Ok, en este caso sería. Sí, la sabe. cantidad de memoria, ¿no? Que necesita, en este caso, un nodo. ¿Cómo sabemos qué cantidad de memoria necesita una variable o un tipo de dato? Con la función syself. O sizeof. Ok, entonces es size of, ¿sí? Que viene de tamaño. Size es tamaño, tamaño de. Y aquí le tendríamos que decir el tipo de dato del cual queremos obtener el tamaño. En este caso sería struct node. Entonces, esto de aquí, esta instrucción, lo que hace es reservar la memoria, la cantidad de memoria que le estemos indicando aquí. Entonces, con esta función nos va a decir cuánta memoria necesita un nodo. Ahora, esto lo que me va a devolver es ¿qué? Una dirección de memoria. Una dirección de memoria. Entonces, esto lo que hace, cuando nosotros hacemos el malloc, entonces aquí vamos a suponer que tenemos la memoria. Vamos a suponer que esta es la memoria, ¿no? Esta sería la memoria RAM.
Entonces, malloc le dice al sistema operativo, necesito tantos bytes para alojar una memoria. Entonces, para alojar una variable. Entonces aquí viene y busca y encuentra. Vamos a poner que aquí encuentre y este sea el espacio para el dato y el espacio para los apuntadores, para siguiente y para anterior. Entonces encuentra este espacio de memoria. Vamos a poner que está fuera la memoria A5B. Y entonces lo que hace es devolver esta dirección de memoria, que es donde va a empezar este nodo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo esta instrucción. Y ahora, como me va a devolver esta dirección de memoria, yo se la tengo que asignar a una variable. En este caso, ¿cuál es la variable que voy a utilizar? Nuevo. Entonces aquí yo pondría nuevo. Nuevo igual a malloc. Y entonces la dirección de memoria que me devuelva esta instrucción, la voy a guardar en nuevo. Esas dos líneas de código las podemos sintetizar, ¿no? ¿Perdón? Esas dos líneas de código las podemos sintetizar en una misma, ¿no? Ya Sí, claro, la declarando podríamos ya poner, luego, ¿no? sí, la podríamos poner aquí. Pero en este caso, para que quede un poco más claro, Perfecto. los procesos que estamos haciendo, lo voy a dejar así. Ya si ustedes quieren después, pues lo pueden modificar. Pero sí, en una misma línea podemos asignar un valor. Cuando nosotros declaramos una variable, en esa misma línea podemos asignarle su valor inicial. Pero aquí, para que quede claro, declaramos una variable de tipo apuntador que se llama nuevo, y a esa variable de tipo apuntador le estamos creando, ¿sí?, su espacio en memoria. ¿Sí? ¿Para todos queda claro? Sí, ahí sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ya tengo este espacio. Es como si ya tuviera este cuadro, como si ya se hubiera dibujado este nodo, ¿no? Ya lo tenemos en memoria, lo tenemos aquí en memoria. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues asignarle los valores. ¿Sí? Entonces, lo primero es que vamos a asignarle la letra. ¿Sí? El valor que yo estoy recibiendo como un parámetro, lo vamos a asignar al campo dato. Entonces, aquí voy a escribir al contenido de nuevo. Recuerden, nuevo lo que tiene es la dirección de memoria. En este caso tendría el A5B, que es la dirección de memoria donde empieza el nodo. Entonces, si yo lo que quiero es guardar la información aquí, yo le tengo que indicar que voy a hacer referencia al contenido. ¿Cómo hago referencia al contenido? Con asterisco y el nombre del apuntador. Entonces, ahí está. El contenido de nuevo, punto dato, va a ser igual a ¿qué? ¿A letra? A letra, ¿no? Entonces, si yo acá en la función le mando la letra K, entonces yo aquí la voy a recibir la K y la voy a guardar en dato. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahí ya tenemos asignado el primer, el dato de este nodo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Asignar las direcciones de memoria de siguiente y anterior. Cuando nosotros, en este caso, cuando nosotros no hay ningún dato, no hay ninguna información, no hay ningún nodo, índice, fin y nuevo, ¿qué valores tienen? Null. Tienen null, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a preguntar si le pusimos inicio.
Si inicio es igual a null, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos al siguiente, ¿no? El valor que acaba de entrar. Entonces, el contenido de nuevo, punto siguiente, ¿a dónde tendría que apuntar? A null. Nulo. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Hagan de cuenta que no tenemos nada, ¿no? Entonces, cuando llega nuestro primer nodo, lo tenemos aquí, vamos a suponer que le asignamos la letra K, siguiente va a apuntar al mismo, ¿sí? Y anterior va a apuntar al mismo, ¿sí? Porque no tenemos, pues no tenemos nada, ¿no? Entonces, en nuestro primer nodo, apuntarían a sí mismo, ¿sí? Apuntarían al nuevo que acaba de llegar. Y haríamos lo mismo para fin, para final. Final, si es igual a nulo, entonces el anterior es igual a nulo. Y ahora aquí, por ejemplo, inicio ¿a cuál va a apuntar? El nuevo. Inicio tendría que apuntar a nuevo. Y final. Final, ¿a dónde va a apuntar? ¿Nuevo? A nuevo. Ujú. Los dos van a apuntar a nuevo. Bueno, entonces, con eso estaríamos creando el primer nodo, ¿sí? Con las letras, bueno, y ingresando el dato de la letra, y y final, moviendo inicio y final a este elemento. Bueno, ahora, aquí cuando nosotros insertamos el primer nodo, índice, cuando nosotros insertemos otro nodo, índice va a estar apuntando, no sabemos a dónde, no sabemos si a inicio, a fin, puede estar apuntando a cualquier nodo de nuestra lista. Ujú. Entonces, ahorita lo que hemos resuelto es el caso en que nuestra lista está vacía. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos este nodo aquí. Ahora, ¿qué nos hace falta? Índice, ¿a dónde va a estar apuntando? Pues primero al inicio. ¿A nuevo? Índice va a estar apuntando a nuevo. Entonces aquí, índice sería igual también a nuevo. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿vamos bien? Profe, ¿puede Ahorita decir? perdón. No, no. En índice apunta nuevo porque no hay nada en la cola, ¿verdad? Ujú. No hay nada, entonces índice va a apuntar al único elemento que hay. Ah, ok.
¿Sí? Entonces, los tres apuntadores, o sea, los tres apuntadores que tenemos, inicio, fin y el índice, ¿a dónde van a estar apuntando si solo tenemos un nodo? Pues a este nodo que se acaba de crear. Ok, pues sí. Va, profe, gracias. Bueno, entonces ahora, hasta ahí estamos creando o bueno, estas instrucciones son para cuando no hay ningún elemento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora, ya tenemos un elemento. Entonces, vamos a crear un segundo elemento, un segundo nodo. ¿Sí? Y a este le vamos a poner la letra R. O bueno, vamos a poner primero, para ponerlo en orden. Vamos a poner la letra B. Entonces va a llegar el nodo con la letra B. Como yo quiero que esto quede ordenado, ¿dónde tendría que ir B? Antes que acá. Antes que acá. Tendría que ir antes que acá, ¿no? Entonces, vean, aquí lo primero que ¿están de acuerdo que estas instrucciones que están aquí son para cuando está todo vacío? Cuando no hay nada. Entonces, ¿cuándo se da ese caso? Cuando aquí podríamos probar cualquiera de los apuntadores que tenemos. Vamos a utilizar índice. Entonces, esto se va a dar cuando índice sea igual a null. Entonces, cuando índice sea igual a null, quiere decir que está vacía la fila. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. El paréntesis después de null, profe. ¿Perdón? Falta el paréntesis después de null. En índice igual a null. Sí, gracias. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, ahora. Cuando llega entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿cómo supieron que va a ir antes? Con una condición dado de if on else. Bueno, yo lo hice así. Primero valoraba si era mayor y después valoraba si era menor. Y dependiendo de eso llamaba una función que le iba a colocar antes o después. Correcto. Entonces, ¿cómo aquí visualmente nosotros vimos o cómo supimos que iba a ir antes? Porque comparamos. Cuando nosotros vimos las letras, comparamos y sabemos que la B es menor que K. Entonces sabemos que va a ir antes. ¿Sí? Va a ir antes antes que este nodo. Entonces, ¿cómo haríamos esa comparación aquí? Sería if nuevo punto letra es menor. Pues bueno, aquí podríamos comparar directamente la letra, ¿no?
Ah, bueno. Ajá, menor que actual punto letra. Bueno, índice punto letra, perdón, es que me confundo con mis variables. ¿Sí? Entonces aquí donde tenemos, bueno, actual, aquí nosotros lo tenemos en índice. Entonces aquí tendríamos que índice punto. Entonces, si esto sucede, bueno, y esto tendría que ser, bueno, aquí tendríamos que poner un else. Es decir, cuando índice es nulo, vamos a hacer esto. Si índice no es nulo, quiere decir que tenemos nodos, entonces lo que vamos a hacer es esto. Entonces, lo primero sería comparar. Si la letra que están ingresando en el nuevo es menor que el índice dato, entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué hacemos? Ya lo tenemos aquí, ya sabemos que va a ir antes que este. Tenemos que mover todos los apuntadores, ¿no? Para que inicio apunte a ese nuevo nodo, fin se quede igual, no sé si quieran mover el índice, y antes el anterior también se mueva y apunte al nuevo nodo, y el de... y así, eso. A ver, lo haríamos head y que head punto siguiente apunte a acá, que se quedaría en tail. Entonces, vean, de este nodo que tenemos aquí, entonces, esta, que es la anterior, que está apuntando a sí mismo, tendría que apuntar a este nodo. ¿Están de acuerdo? Entonces, este tendría que apuntar a este nodo. A nuevo. Este ahora sería el nuevo. Entonces, el índice anterior tendría que apuntar al nuevo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, el siguiente, de nuevo, ¿a cuál tendría que apuntar? Ah, Acá. acá. Índice. Al índice, ¿no? Ujú. Y este, el siguiente de este, ahora ¿a cuál tendría que apuntar? Y el anterior de este tendría que apuntar para acá. Ah, bueno, ya lo tenemos aquí. Este de aquí es este. Pero, profe, ¿no sería más bien a null porque era cola doble? O nomás la estamos haciendo para circular. Sí, ¿verdad? Es Era cola cola doble doble, la circular, ¿no? poníamos. ¿Era cola doble o circular? Según yo era doble circular. Este ejercicio era doble y el de la práctica era circular. Ahora vamos a checar. Según yo era doble circular. Sí, no es circular. Aquí nada más dice que es una cola doble, ¿no? Para crear una cola doble de nodos que contengan una letra
Creo que no lo hice de forma ordenada. Sí, entonces no es circular. Entonces, esto de acá. Esto de acá no va. Esto de acá tampoco va. Y entonces esta tendría que apuntar a null. Y esta de acá tendría que apuntar a null. Entonces aquí. Todo bien, final a nuevo. Sí, ahí está, entonces está bien. Entonces, cuando hacemos esto, cuando lo insertamos aquí, entonces el anterior de índice va a apuntar al nuevo, el siguiente de nuevo va a apuntar a índice. Y el inicio tendría que apuntar acá, al nuevo. Y bueno, fin no se mueve, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿en qué nos hemos equivocado? En que estábamos haciendo circular, entonces el final, el que está al último, apuntaría al principio, y el principio apunta al final. Ah, ya. Entonces, en este caso no es circular, simplemente es doble, entonces quiere decir que vamos a tener dos, vamos a apuntar solamente al anterior y al siguiente. Ok. Sí, gracias. Bueno, ¿sí? ¿Queda claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, vamos a hacer estas operaciones. Entonces, si quedó hacia atrás, o sea, si es menor, ¿sí? Si la letra es menor al índice, entonces, nuevo punto, nuevo punto siguiente tendría que apuntar al índice. Y nuevo punto anterior, ¿a cuál tendría que apuntar? A null, ¿no? En este caso, porque solamente hay uno, pero bueno, vamos a ponerlo así. Y tendríamos también que cambiar el índice punto
anterior tendría que apuntar a nuevo. Bueno, ¿sí? ¿Queda claro lo que estamos haciendo? ¿Sí? Aquí lo único que hicimos fue cambiar estos apuntadores, nuevo siguiente apunta a el del índice apunta al nuevo que creamos, el nuevo va a apuntar a null, y nos faltaría ¿no? El de inicio sería igual a nuevo. Bueno, ahora, estamos en este caso en en el que solamente tenemos un nodo. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido, o bueno, ya, vamos a terminar esto de aquí. Entonces, con estas instrucciones, ya lo que podemos es insertar uno antes, cuando es menor al del índice. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos a suponer, voy a borrar esto de acá. Ahí, por ejemplo, ya tenemos dos nodos. Ahora, vamos a suponer que llega otro nodo. Llega el nodo A. Pero índice sigue estando aquí. Entonces, cuando llega como nuevo, ¿sí? Comparamos la letra contra el índice. Y la letra es menor, entonces entraríamos en ese caso. Pero si nosotros seguimos ese proceso, vean, esta A se estaría insertando, bueno, este nodo se estaría insertando aquí, entre estos dos. Este apuntaría acá, este apuntaría para acá, ¿sí? Este apuntaría para acá. Entonces, vean, ¿qué tenemos que hacer si tenemos más nodos? ¿Qué tendríamos que comparar? A todos los nodos. Tendríamos que ir comparando contra todos los nodos que están antes. Tendríamos que ir moviendo el índice. Si este es menor, tendríamos que comparar el nodo anterior. Si también es menor que entonces índice lo tendríamos que mover para acá para poder insertar acá. Pero tendríamos que comprobar si hay otro nodo acá, tendríamos que volver a comparar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, para poder hacer esto, para poder avanzar o retroceder, tendríamos que hacer la función avanzar o retroceder. En este caso vamos a hacer la función retroceder. ¿Sí? Porque nos tenemos que ir hacia atrás. Entonces, ¿qué
Si yo quiero retroceder, quiero que índice se vaya al anterior, ¿qué tendríamos que hacer? ¿A cuál tendría que apuntar índice? Sería índice igual a índice punto siguiente. ¿Al anterior? Al anterior, ¿no? Ajá, índice punto anterior. Entonces aquí, si queremos retroceder, entonces el contenido de, bueno, más bien índice, ¿a qué sería igual? Índice punto anterior. Índice punto anterior. ¿Tendríamos que hacer algo más? Es el siguiente de índice también, ¿no? Porque si no, índice estaría apuntando a null, ¿no? ¿O no? No, pues nada más, si yo lo quiero mover al anterior, nada más tendría que moverlo al anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy en el primero? Yo estoy en el primero y hago eso, entonces me apuntaría a null, pero yo no quiero que pase eso. Entonces, cuando yo estoy en el primero, yo ya no puedo retroceder más. Entonces, ¿cómo compruebo esto? Esto solo lo voy a hacer si yo no estoy al inicio. ¿Cómo lo puedo comprobar? Cuando anterior de índice, cuando índice punto anterior sea distinto de null. Correcto. Entonces, aquí tendríamos que comprobar si el contenido de índice punto anterior es diferente de null. Entonces, si esto sucede, o sea, si es diferente, entonces sí me muevo hacia atrás, ¿no? Entonces sí cambio el índice. Bueno, de una vez vamos a hacer el de avanzar. ¿Cómo sería la función avanzar? El apuntador sería punto siguiente, ¿no? Entonces sería exactamente igual. ¿Sí? Si el siguiente es diferente de null, entonces lo muevo. Lo muevo hacia el siguiente. Bueno, entonces, para encontrar, vamos a suponer que índice está aquí. Aquí está índice. Aquí tengo la letra B, la E y la Z. Si llega el nodo A, ¿qué tendría que hacer? Tendría que comparar contra esta. ¿Es menor? ¿Sí? Entonces índice lo muevo a este. ¿Sí? Entonces índice lo pasaría para acá. Vuelvo a comparar. Si es menor, entonces igual lo muevo acá. Lo retrocedo 1. Si es menor, bueno, vamos a suponer que fuera la letra C. ¿Sí? Entonces es menor que S y lo muevo acá. Pero aquí C ya no es menor que B. Entonces, ¿qué hago? Lo inserto, ¿no? Lo inserto aquí. ¿Sí? Entonces, si vean, vamos comparando y lo vamos moviendo. ¿Sí? Ahí y es hasta que índice sea mayor o hasta que índice sea nulo. Si índice ya no se puede mover más o está igual al inicio, entonces este nodo lo tendría que insertar acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si se fijan, esta es una instrucción repetida. ¿Sí? Me voy a mover, me voy a ir retrocediendo
¿Hasta qué? Hasta que este ya no sea menor. ¿Sí? En el momento que ya no sea menor, ahí me detengo y ahí lo inserto. ¿Sí? Entonces, esto de aquí lo vamos a hacer con un ciclo. Vamos a hacerlo con un ciclo while. Entonces, mientras la letra sea menor que índice dato, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a retroceder, ¿sí? Voy a retroceder. Entonces, con eso yo retrocedo, y entonces, como ya retrocedí hasta que este sea menor, entonces ahí ya puedo hacer las instrucciones que tenemos acá. Profe, una duda. ¿No falta un paréntesis en el while al final de dato? Sí. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Sí estamos bien? Sí, ¿no? Ya con eso igual ya está recorriendo todos los nodos, ¿no? Hasta que llegue a uno en el que no sea menor a ese nodo. Ujú. Bueno, ahora, esto de aquí, esto de aquí, si se fijan, ¿hasta cuándo tenemos que detenernos? Hasta que la letra está entre estos dos, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, la otra que podríamos hacer es aquí mismo preguntar si es menor que el índice, ¿sí? Mientras sea menor que el índice perdón, y mientras la anterior, ¿sí? Sea menor que letra, o sea mayor que la letra, ¿sí? Entonces, si se dan esos dos casos que esta letra que está aquí, que vamos a insertar, es menor que esta, pero también es menor que esta, entonces nos movemos. En el caso en el que este ya no es menor, ¿sí? Este ya no es menor que este, entonces ahí me detengo, ahí ya no avanzo. ¿Sí? Entonces aquí podemos utilizar. Bueno, profe, ahí ya tendremos que cambiar el apuntado, el nuevo punto anterior de que estábamos asegurando a null, ¿no? A ver otra vez. En el código, tenemos uno que es el nuevo punto anterior lo igualamos a null, pero ahora anterior a ese está b, así que eso lo tendremos que cambiar, ¿no? Ahí, exactamente mismo, en la Sí, 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 53. sí. Sí, pero aquí lo que quiero es, aquí, cuando nos estamos moviendo en
vamos a movernos mientras sea menor que este y también sea menor que este. ¿Sí? Se va a estar moviendo hacia atrás. Porque cuando ya no sea menor que este, entonces ahí se queda. ¿Sí? Para que ya lo inserte en este punto, porque si no se iría hasta atrás, o sea, se iría hasta que eso ya no se cumpla. Y entonces nos tendríamos que regresar uno para poder insertarlo aquí, en medio. Entonces, aquí lo que podemos hacer es... vean, este sería el anterior, la dirección del anterior. Entonces vamos a comparar el contenido de este. Entonces, mientras la letra sea menor que el índice y que su anterior, entonces me voy a mover hacia atrás. Y entonces sí, el índice se va a quedar aquí. En este caso, vean, C es menor que este, pero ya no es menor que B, que sería el anterior de este. Este está apuntando hacia acá. Entonces ahí nos detenemos, índice se quedaría aquí, y entonces así hacemos el proceso de mandar el siguiente de nuevo, lo mandaríamos al índice, el anterior lo vamos a mandar a este de acá. Entonces, este nuevo que está aquí, el siguiente va a apuntar a este, el anterior va a apuntar a este que está acá. Ahora, índice anterior, el contenido de índice anterior tendría que apuntar al nuevo. El anterior de este, que sería este de aquí, tendría que apuntar a este. Tendría que apuntar al nuevo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, no entendí por qué anterior y siguiente es igual a menor. ¿Lo podría explicar, por favor? Sí. ¿Qué podemos hacer aquí? Miren, vamos a suponer que índice está aquí. Entonces, el anterior, el contenido del anterior, apunta a este. Entonces, el siguiente de este que está aquí, tiene que apuntar a nuevo. Entonces, por eso es que y bueno, vamos a hacer algo. Vamos a utilizar un auxiliar para que sea un poco más, más fácil de entenderlo. Vamos a... Entonces vamos a definir uno que se va a llamar anterior. Y ese anterior va a ser igual al índice anterior.
Pero una pregunta. Ahí Sí. el letra menor que índice punto dato, ¿qué hay entre dato y letra? Sí, ¿O no hay aquí, nada? no, Sí, sí, aquí tendríamos que ponerle el más por ¿no? Ok. Bueno, entonces aquí, vean, vamos a generar otro, así como tenemos índice, vamos a tener uno que sea anterior. Aquí lo voy a poner de color naranja. Entonces vamos a tener aquí otro apuntador que va a ser anterior. Que siempre va a estar apuntando al anterior del índice, ¿sí? Que en este caso sería este. Y entonces aquí anterior ya lo podemos utilizar mejor aquí, en esta parte. Anterior.dato y acá también. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a estar moviendo así, mientras este sea menor que, mientras este no esté entre estos dos, nos vamos a ir moviendo hacia atrás. En el momento en que este sea menor que el índice y mayor que el anterior, en ese momento nos detenemos y hacemos todas las operaciones. Ahora, ¿qué pasaría si este fuera la A? Entonces también estaría menor que este. Entonces aquí lo que podríamos verificar es que si si el anterior es igual a nulo, entonces también ahí la podríamos detener. Si índice lo tenemos aquí, entonces el anterior sería el nulo. ¿De acuerdo? Entonces aquí también podríamos verificar. Lo vamos a estar moviendo mientras suceda esto y mientras anterior sea diferente de nulo. Anterior sea diferente de nulo. ¿Sí? Y con eso entonces nos vamos a estar moviendo hacia atrás. Y una vez que llegamos, entonces hacemos esto. Vamos a apurarnos porque no nos va a dar tiempo. Eh, Profe, la variable bueno, de struct nodo anterior debería ser apuntador, ¿no? O es, Sí, tienes razón. ok. Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer rápidamente. Nos va a faltar una para imprimir. Para poder verificar, vamos a hacer uno que se llame imprimir.
Y aquí vamos a... Pues vean, aquí vamos a hacer rápidamente para poder comprobar que funciona. Vamos a hacer una función para imprimir la cola. Entonces, vamos a definir aquí una variable que sea ¿Qué? vamos a llamarle nodo A y va a ser igual a inicio. Y aquí vamos a hacer un ciclo mientras el contenido de nodo A sea diferente es el contenido de A, punto siguiente. Entonces, aquí vean, lo que vamos a hacer es que mientras el nodo siguiente sea diferente de null, vamos a imprimir el dato. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es cambiar, o sea, una vez que imprimimos el dato, nodo A, lo vamos a igualar a su siguiente. Entonces, con esto podríamos rápidamente la cola. Pues vamos a hacer rápido una prueba y vamos aquí a agregar nuevo y vamos a agregar la letra Z y después vamos a agregar 3 letras, la Z, la B y la G. Y aquí vamos a imprimir. Profe, perdón, rápido, cuando hasta abajo ingresó un tipo de comparación, era no sé si era booleano o algo así al momento de imprimir. Es un La 88. diferente, ¿no? Ah, sí, perdón. Ah, ok. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí lo que nos hace falta es...
El contenido de nuevo punto anterior es igual a nulo. Entonces, inicio tiene que apuntar a nuevo. Entonces vamos a correrlo. Ok. Aquí. Me hace falta me hace falta incluir la librería stdlib para poder utilizar malloc. Retroceder a la 59. Aquí me falta un punto y coma. Aquí en la 76. Aquí me falta un paréntesis. Y en el 83 también. A ver, entonces ya lo corrimos, ya nos marca errores, pero no hizo nada, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero vamos a probar con uno solo. Entonces no lo está haciendo correctamente. Entonces aquí le pasamos la letra. Índice es falta. Vamos a ponerlos en nulo. No lo está haciendo. A ver, entonces aquí, bueno, creamos uno nuevo, le agregamos la letra, preguntamos si índice es igual a null. Entonces tendría que entrar aquí la primera vez. Entonces vamos a poner aquí un printf a ver si entró. Índice es null. Vamos a ver si está entrando ahí. Si está entrando, entonces si inicio es igual a nulo, el siguiente es nulo, inicio es igual a nuevo. Si el final es igual a nulo, que también tendría que entrar, entonces el anterior sería igual a nulo y final índice sería igual a nulo. Sí lo tendría que hacer. ¿En sí le está mandando los datos a imprimir? ¿En Void? Sí, es más falta. Bueno, aquí está imprimir. Aquí lo estamos llamando esto. ¿Sí alguien levantó la mano? Sí, profe, creo que ahí en la función de agregar nuevo, le hace falta mandarle los datos a la cola, en los paréntesis. A ver, ¿en dónde? En la 40. Entre los paréntesis, le hace falta mandarle todo eso a la cola. O sea, por ejemplo, ahí yo pondría una coma y referenciaría la cola que usted creó. No, es que, por ejemplo, la primera vez no hay nada, de hecho no tenemos ninguna cola, todos estarían apuntando a nulo.
Y aquí lo que estamos haciendo es crear, aquí es donde se crea el nodo, y aquí le asignamos la letra a ese nodo. Y en este caso, cuando el índice es nulo, entonces haríamos esto, que sería que el nuevo punto siguiente apunta a nulo, el inicio va a apuntar al nuevo que acabamos de crear, y el anterior va a apuntar a nulo, y el final también va a apuntar al nuevo que acabamos de crear. Y el índice también apunta al nuevo. Eso es lo que estaríamos haciendo aquí. Y con eso se está creando la cola. ¿Sí? La primera vez que entramos, esto es lo que tendría que hacer. Por eso probé si estaba entrando aquí. Entonces, lo que quiero hacer acá, voy a tratar de imprimir el inicio. Vamos a ver si tiene algo. Miren, si tiene una dirección, entonces pudiera ser que acá es donde esté el error. Bueno, yo decía que aquí en la línea 92 no le hace falta poner en los paréntesis qué datos va a recibir ese para trabajar. No, porque aquí lo que le estoy poniendo es que empezamos este nodo, que voy a utilizar como un auxiliar, apunta o va a ser igual al inicio. Y entonces a partir de ahí lo vamos a empezar a recorrer para que lo imprima. Así. Acá está, miren, ya imprimió la Z. Ahí está, ahí ya imprimió la Z. Entonces vamos a ver si le mandamos la B, vamos a ver si lo hace. Y ahí ya no lo hizo. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Sí, Diego. A mí me estaba haciendo algo parecido en la vez que intenté el ejercicio. ¿Podría intentar en la línea 60 invertir el menor que en ambos casos por un mayor que? Sí, pero ese caso sería cuando la letra es mayor, que nos falta hacer ese caso. Cuando la letra sea mayor que el índice, se tendría que avanzar en ese caso, como vamos a retrocederlo. Por eso es que tenemos que comprobar si la letra es menor. Sí, es que yo, por lo que tenía entendido, es que aquí, cuando hacemos este tipo de comparación, lo que hace es comparar el valor que tenga la letra en la tabla ASCII. Pero creo que lo tenemos que plantear al revés de cómo van las letras, porque A en la tabla ASCII es menor que B. Ok, a ver, vamos a probarlo. No. Híjole, bueno, ya son las 9. Bueno, pues miren, vamos a dejarlo aquí. Mañana vamos a hacer la práctica y el viernes continuamos con el ejercicio, aquí donde nos quedamos. Aquí lo voy a guardar, se los voy a mandar, se los voy a compartir y el viernes lo terminamos. ¿Les parece? Claro, profe. Sí, profe, gracias. Ok, profe, gracias. Perfecto, profe. Ok, profe, gracias.